Fíjense, les platico rápidamente. Dharma Books, esta editorial pequeña y además muy joven, tiene alrededor de 3 años Dharma Books, está llegando al mundo literario pues con mucha fuerza, es la verdad de las cosas. Ahí están haciendo ejercicios interesantes como este del cual vamos a hablar en un momento con uno de sus autores. Se trata de un ejercicio literario que está involucrando pues tanto a autores como a nosotros, los que leemos los libros. Dharma Books está dando a conocer una colección en la que los narradores, los escritores, están retomando sus primeros textos, sus primeras obras, publicadas hace poco más de una década, para reescribirlas o explicarlas. Y uno de estos autores es mi querido Jaime Mesa. Él lógicamente es escritor, es originario de Puebla, imparte también talleres de creación literaria, colabora en Letras Libres, es amante del cine. En fin, él es uno de los que están participando en este ejercicio con Un hijo virtuoso y un ensayo sobre la reescritura de Rabia, su primera novela. Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio otra vez. Hola, queridísimo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo va la vida, Jaime? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Bien. Ya sabes, aquí en Cholula todo es tranquilo, excepto que el volcán a veces erupta y hace sus cosas. Pero y ahora el Iztaccíhuatl también, ¿no? Que dicen que anda despertando, ¿no? Increíble. Eso decían, sería maravilloso que despertara el Iztaccíhuatl para hacerle compañía al Popocatépetl, cosa que es imposible porque está apagado hace, no sé, 300 años o no sé cuánto. Así es. Pero sería maravilloso. Pues a ver qué pasa con eso. Ya nada me sorprende, Jaime. Oye, platícame un poco acerca de este ejercicio literario que está presentando esta joven editorial de la cual ahora eres parte y que, pues de entrada podría confundir a la gente, ¿no? Pero resulta un regalo sensacional, caray, porque en un libro puedes encontrar estos ensayos sobre las primeras obras de los autores acompañadas de un nuevo texto, ¿no? Sí, claro. Pues justo como dices, es así como el Iztaccíhuatl podría revivir, pues revivimos a un muerto. Entonces, un libro nunca está muerto, Jaime, no me digas eso, por favor. Digamos, quizá como para el escritor, digamos, a esta cosa que decía Hemingway de que cualquier cuento ya terminado es un león muerto para un escritor, porque empieza el camino para el lector y para la cultura, pero para un escritor pues ya es territorio infértil. Y empieza el martirio, ¿no? Exactamente, está el martirio de lo que nunca quieres que te pase como escritor, que es pues estar así como tratando de explicar tu libro, algo así, porque pues para eso le invertiste en la escritura, que también es regocijante y aprendes a disfrutarlo, pero realmente a lo que te gusta es la aventura de la escritura. Entonces, Rabia es una novela que, bueno, me gustó muchísimo, le fue bastante bien hace 11 años básicamente, pero para mí creativamente pues era un león muerto. Sin embargo, pues este asunto de que se nos ocurrió a Luis Olivera y a mí de reescribir estas novelas fue primero como un hobby, como una travesura, y al empezar a pegarle al león tirado, pues me di cuenta que tenía muchísima fuerza aún. Incluso me sorprendió el hecho de que ver como ese espejo a 10 años, mi primera reacción fue miedo porque pensé que había perdido esa vitalidad y esa fuerza y esa como espíritu de ir al vacío que había tenido en mi primera novela cuando yo tenía, pues no sé, 27 años. Entonces fue como ese miedo de de comparar esa primera novela con todo el resto de lo que había escrito y pensar que ya yo era un autor mucho menos arriesgado. Entonces fue leer Rabia, verla de frente, hacer un boxeo de sombra, pero también descubrí que estos 10 años no habían pasado en balde y que sí había aprendido un par de cositas. El hijo virtuoso representa eso, como la mata verde, el origen de mi escritura, el origen de mis miedos y de mis valentías, pero con la fortaleza pues de un escritor que ya aprendió a tirar curvas y sliders y rectas a 120 kilómetros por hora, ¿no? Entonces es una simbiosis bastante rara que, te digo, fue como una explosión al principio y entender ahora que el león no estaba muerto y que el león rejuveneció. Es un ejercicio al final de introspección, ¿no? De sinceridad. Sí, yo creo que una de las cosas más interesantes que lo refleja perfectamente el ensayo que figura como epílogo, donde tratamos de explicar qué hicimos y a qué nos enfrentamos y quiénes éramos hace 10 años y en qué convertimos la novela, porque, repito, es otra novela. Creo que eso fue lo más brutal y creo que sin ese ingrediente de honestidad y revisar tu propia obra y a ti mismo, no hubiera habido nada. Entonces, de alguna forma, no quiero decir que es un psicoanálisis o una terapia literaria, pero sí fue como regresar al gimnasio y entrenar para una pelea a solas, porque creo que es algo que me interesa mucho. Con Rabia yo peleé contra el tema literario, contra los personajes, contra una primera novela, contra no tener nombre, contra todo este tipo de cosas. Y en El hijo virtuoso yo peleo contra mí mismo. Es decir, estaba yo solito en el gimnasio haciendo boxeo de sombra y esta
honestidad es importantísima. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué podría cambiar? ¿Por qué incluso me obsesionaban ciertas cosas que al cabo del tiempo ya me dejaron de obsesionar? Y encontrar cuál era la verdadera sustancia y cuál era el verdadero tema de esa primera novela y pulirlo y sacarlo. Entonces, creo que el corazón del hijo virtuoso, lo que late ahorita y que echa sangre por todos lados, era un latidito apenas visible o escuchable hace 10 años. Entonces creo que fue el mejor ejercicio, enfrentarte a ti mismo con honestidad. Ahora, ¿qué pasa, Jaime? Estoy hablando con el escritor Jaime Mesa acerca de Un hijo virtuoso y un ensayo sobre la reescritura de Rabia. Es un ejercicio literario que está presentando de la mano de Dharma Books. ¿Qué pasa, Jaime, si yo como lector no he leído Rabia? ¿Qué recomiendas o qué hago? ¿Leo primero Rabia, la versión original, digamos, la novela que está ahí? ¿O leo primero Un hijo virtuoso y un ensayo sobre la reescritura de Rabia y luego la novela? Yo primero que nada recomendaría que la leyeran sin saber nada. Es decir, los lectores vírgenes de Rabia, por así decirlo, que se acerquen al hijo virtuoso considerando que es mi quinta novela, que es otra novela y que no tiene referentes, es decir, que no tiene ataduras con ninguna novela. No es la segunda parte de Rabia. Entonces, la novela está preparada para que un lector de cero se emocione perfectamente. O sea, pero digamos, también, para ti, sí. Para mí, perdón que te interrumpa, que nos encantan las series de televisión, digamos Ajá. que Un hijo virtuoso es un spin-off. Híjole, no. Sería como si hace 15 años un director, el mismo director y el mismo escritor retomaran Los Soprano y la hicieran otra vez de cero. Básicamente es eso. Pero vistos de otra forma, puestos en otra forma y obviamente, probablemente con otro actor, porque el de Tony Soprano ya no existiría de alguna forma. Entonces no es un spin-off, no es una segunda parte, es la puesta en escena con las mismas ingredientes de hace 10 años, pero tratando de hacer otra cosa. Entonces, si tú ves, es una doble locura. O sea, no quiere decir que una sea más honesta que la otra, son tiempos diferentes, digámoslo así. Yo creo que El hijo virtuoso sí es más honesto que Rabia. Rabia era una novela de alguna forma literaria, donde yo me enfrentaba en un ejercicio de taller con Daniel Sada a la literatura y donde escondí los verdaderos temas que tenía que ver el hijo virtuoso, sobre todo el asunto de Foster con un hijo buscando a su madre y reclamándole a su madre por qué le dio una infancia tan artificial de alguna forma. Eso en Rabia estaba muy escondido. Yo me puse mucho más a trabajar el asunto de la infidelidad de Foster, de las distintas parejas de Foster, del béisbol, de incluso Sí. hay escenas con terrorismo, y en El hijo virtuoso le quité todo el terrorismo, le quité todas las sectas, minimicé de alguna forma el asunto de las distintas parejas de Foster y potencié el verdadero tema. Entonces, de alguna forma, sí es una novela mucho más honesta, El hijo virtuoso, que Rabia. Está interesante, porque yo cuando leo una novela, sobre todo que es buena, y la termino con esa añoranza de terminar un buen libro, con la que te quedas, esa nostalgia, esa carencia, digamos así, siempre digo, ¿por qué habrá decidido el escritor tomar este camino pudiéndose haber ido por otro? Y ahora tú te estás dando la oportunidad de retomar esos caminos por los cuales tal vez debiste de haberte ido en la primera novela en Rabia y no lo hiciste, ¿no? Nunca mejor dicho, y además no lo hicimos por muchas cosas, quizá por el medio literario, por nosotros mismos, por el miedo de enfrentar como a uno mismo y Entiendo. X cosa, y aquí tomé el camino verdadero, el camino que yo pienso verdadero. Está padre, está interesantísimo, Jaime. Oye, ya no tengo demasiado tiempo para hablar con alguien como tú, pero espero que se repita siempre la conversación. La entrada, el pretexto de esta plática era invitar a la gente a que se sumerja a Un hijo virtuoso y un ensayo sobre la reescritura de Rabia y que le entre ahí a esta historia recargada, digámoslo así. Espero que te vaya muy bien, Jaime. Antes de despedirnos, recomiéndame una serie rápidamente que estés viendo ahorita. Hijo, una serie, estoy viendo Succession, y me está gustando bastante. Van 2 temporadas. Creo que es un retrabajo, curiosamente, con El sonido y la furia de Faulkner, Sí. porque el personaje principal, este heredero que pierde todo, me parece muchísimo, tiene componentes muchísimos con Benji, el personaje retrasado mental de El sonido y la furia. De acuerdo. Entonces creo que es un asunto shakespeariano en la posmodernidad de HBO, y creo que esa serie me está gustando bastante. Oye, pues vamos a Succession. conversar de series más seguido, ¿no? ¿O qué? Y de libros también. Un placer Sí, escucharte, seguro. Jaime, siempre. Un abrazote, muchas gracias por todo, querido. Éxito, hermano. Gracias, suerte. El escritor Jaime Mesa, señores y señores, ahí está Un hijo virtuoso y un ensayo sobre la reescritura de Rabia. Interesante el ejercicio literario, ¿no? Bueno.